Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Gracias por estar con nosotros en este programa de la Unión Médica Nacional, Sindicato de Médicos de nuestro país. Aquí destacamos la vida de los médicos y las médicos, destacamos sus esfuerzos, sus luchas, y ahora tenemos aquí a la doctora María Elena López Núñez, quien es la nueva ministra de Salud. Pero bueno, le vamos a hablar de su vida, le vamos a preguntar de sus orígenes, de su formación y al final un poquito del ministerio. Bienvenida. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Gracias. Es un honor para mí poder compartir con usted y en nombre de la Unión Médica parte de mis recuerdos de vida. Muchas gracias. ¿Dónde nació usted? Aquí en San José, en el Hospital San Juan de Dios, en 1946. ¿Y dónde creció? En San José. Yo crecí en una casa que quedaba en Avenida Octava, entre calles Tercera y Quinta, en el puro centro de San José. Pero en aquella época la Avenida Octava era una zona bastante poco circulada por automóviles, y uno de chiquillo podía ponerse patines y aprovechar las cuestas que habían en esa avenida. Era una zona bastante tranquila. ¿Qué hacían sus papás? ¿Cuántos hermanos Mi eran? papá es abogado, fue abogado y ya murió, y mi mamá ama de casa. 5 hermanos, yo soy la cuarta, de una familia muy unida. La familia, mi papá se llamaba Juan Rafael López Bonilla, oriundo de Santa Cruz de Guanacaste, y mi mamá, Elisa Núñez Rodríguez, oriunda de Nicaragua. Qué bonita combinación. Sí. Y ya me imagino qué cultura más rica había en su casa. Sí, cultura culinaria. La familia de mi papá tenía fincas en Santa Cruz. Yo estudié en la escuela Vitalia Madrigal en aquel tiempo, que quedaba a un costado del Señoritas, a 100 metros de mi casa. Y en vacaciones nos íbamos para Guanacaste. Para Guanacaste, porque ahí mi papá ejercía liberalmente su profesión. Sí. Y era un paraíso Guanacaste en ese tiempo. ¿Él trabajaba aquí cuando ustedes estaban aquí o siempre estaba en Guanacaste? Mi papá trabajó en la Corte Suprema de Justicia hasta el año 48, año en que por las circunstancias fue expulsado de la Corte Suprema de Justicia y comenzó a trabajar liberalmente en el cantón que era la historia de su familia, Santa Cruz. Después de la escuela, ¿dónde estudia la secundaria? En el Colegio Nuestra Señora de Sion. Ahí salí en el año 63, graduada de bachiller, para entrar a la Universidad de Costa Rica en el año 64 a hacer la carrera de medicina. ¿Y tenía claro que quería ser médico? Sí, señor. Sí. ¿Tiene hermanos que son médicos? Tuve un hermano médico, patólogo, que murió ya hace bastante rato, en el año 95. Y bueno, él y yo éramos los médicos de la familia. Después tengo mi hermana mayor, es filóloga, estudió sociología de la literatura en París, y mi hermano menor es agrónomo. Y otra hermana es profesora de historia. Estudió siempre en la Universidad de Costa Rica. ¿Dónde hizo el servicio social? El servicio social lo hice en Ciudad Colón. Ahí conocí la cultura indígena y fue toda una experiencia conocer el respeto que tienen los indígenas a los niños. Yo, por ejemplo, estaba acostumbrada en nuestra cultura mestiza de que una madre lleva al niño al médico y el niño llora y la mamá lo lleva y lo pone, ¿verdad? En la cultura indígena eso no es así. El niño no quiere entrar a la consulta y la madre se queda atrás, esperando que uno convenza al niño, porque ellos tienen un profundo respeto por la personalidad del niño. Es muy interesante. Ahí aprendí que había otra forma
de ver el crecimiento del ser humano. Fue una experiencia muy enriquecedora conocer la cultura. Y en Ciudad Colón trabajó con el Ministerio de Salud. Con el Ministerio de Salud, en ese tiempo era... Estamos hablando de inicio de los 70. 1971. Imagínense, hace rato. Y entonces el ministerio ahí tenía una unidad sanitaria o un centro de salud que se llamaba después, y uno iba a hacer consulta a los pueblos que quedaban en los alrededores. Por ejemplo, Picagres de Mora, había que entrar a caballo. De Mora, Corralar de Mora, y uno entraba a caballo y llevaba las medicinas en bestias. Lo mismo que en aquella finca que ahora es de la Universidad para la Paz, pero que era el rodeo. El rodeo, ahí íbamos a atender a los vaqueros y obreros. Y tenía que ir a Guayabo. Sí, señor. Todo eso lo anduvimos y trabajamos muy bien, en coordinación con la municipalidad, que era la que nos daba el transporte, el vehículo. Bueno, el ministerio ponía los medicamentos, las vacunas, el personal, enfermería. Y fue conocer un mundo que usted desconocía, ¿verdad? Absolutamente. Porque formarse en ese tiempo en la Universidad de Costa Rica, yo creo que es muy semejante a lo que se hace ahora. Era una enseñanza muy centrada a nivel hospitalario y muy centrada en la enfermedad. Y entonces y ahí empezó usted todo el trabajo de prevención. Ahí comencé a entender lo que era ese trabajo de prevención. Me acuerdo que una de las cuestiones que más me preocupaba eran los discursos que en ese tiempo se tenían, porque se estaba muy preocupado el gobierno con la desnutrición infantil. Y entonces nos preparaban unas charlas ya hechas en rotafolios y con papelógrafos sobre la alimentación balanceada. Y decía, bueno, proteínas, animales, granos, frutas, verduras. Y yo veía la realidad en la cual vivían aquellos indígenas y era imposible. Es como hablarles chino, ¿no? Ellos lo conocen, pero no tenían ningún acceso. Entonces yo decía, ¿cómo vamos a hacer llegar un mensaje de buena alimentación con una realidad realidad absolutamente diferente? Y ahí comenzamos a ver cómo eran los alimentos que tenían a mano y cómo se les podía llevar a través de los programas de alimentación complementaria que en ese tiempo se fortalecieron muchísimo en el ministerio. Ayuda a esta familia, sí, porque uno puede decir proteínas vegetales, pero tener acceso a la disponibilidad de las mismas es un poco complicado. Entonces ahí entendí que siempre el Estado tiene que estar apoyando ese tipo de acciones para paliar, aunque sea muy poco, la realidad que vive mucha gente en este país. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en su recorrido por los templos más bellos y más interesantes del país en el programa El Loco de las Iglesias, los jueves a las 10:30 de la noche, con repetición los viernes a las 6:30 de la mañana y a las 2:30 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Posada Nacientes Palmichal es un proyecto muy especial en Palmichal de Acosta, solo 43 kilómetros de San José. Una posada con albergue, con habitaciones para 40 personas, con un rancho, con un comedor especial, con un aula ambiental, con trillos, con toda una serie de experiencias especiales del campo. Un proyecto que me ha hecho encontrarme con la naturaleza, encontrarme con la expresión del ser de Dios en todo lo que nos rodea. Ojalá que venga a Nacientes Palmichal, teléfonos 2418-4328 y 2418-4095. Lo esperamos. Hace unos 15 años el doctor Gadgens me hizo el favor de invitarme a venir a recibir el método Tomatis. El método Tomatis ayuda cuando hay problemas de aprendizaje, problemas de conducta, ansiedad, depresión, estrés, déficit de atención. El método Tomatis me ha ayudado a ordenar la vida, a poder utilizar mejor el tiempo, a tener armonía en todo lo que hago. Por eso no solo volví, sino que aquí está también mi hija María Pía recibiendo los beneficios del método Tomatis con más de 50 años de experiencia y de investigación. Aprender
a escuchar es aprender a vivir, es iniciar una vida diferente. El teléfono de la Clínica Holística para que usted reciba el método Tomatis es 2220-1107. 2220-1107. Este proyecto se llama El Cerco de Don Manuel, está en Palmichal de Acosta. Es un proyecto muy especial, con cocina de leña, con un rancho donde a usted lo reciben en un modelo de turismo rural comunitario, y Don Manuel le canta y lo lleva por el campo. Esta es una forma diferente de hacer turismo. Ojalá que venga al Cerco de Don Manuel. El teléfono es 24 18 40 95 y también 24 18 43 28. Esta es la Costa Rica profunda, la Costa Rica de nuestros campesinos. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. ¿Qué hizo después de ese servicio social? Del servicio social pasé a, yo quería quedarme en el Ministerio de Salud, pero por X circunstancia no se pudo, y entonces entré, porque era la ilusión de también que me gustaba mucho la atención pediátrica, y entré al Hospital Nacional de Niños a hacer residencia de pediatría, probablemente en el año 72-73, para salir graduada de pediatra en el año 76. Y ahí estuve unos 3 o 4 años. El último año como jefe de residentes. El Hospital de Niños me enseñó muchísimo. Les agradezco a todos mis profesores la disciplina, la seriedad en el trabajo y el profundo respeto a los niños. Yo creo que hay profesores que estuvieron en aquella época que ya no están. Ahí estaba el doctor Sáenz Herrera. Ya estaba en los últimos días de... Pequeñito, ¿qué recuerda de él? Era un encanto de persona, una persona muy cálida, muy cercana a todos. Estaba el doctor Loria Cortés. Que luego fue ministro de Salud. Que después fue, antes, había sido... había sido ya ministro. Es que había sido ministro de Salud en la época con don José Figueres Ferrer. Con don Pepe, sí. Y que era un maestro de salud pública. Estaba la doctora Yaira Estrada Molina, que ya falleció también, endocrinóloga. Ella nos enseñaba muchísimo las complejidades de la endocrinología pediátrica, la necesidad de tener un trato completamente diferenciado en niños que tienen enfermedades endocrinológicas que van a persistir a lo largo de su vida y que requieren un abordaje muy cuidadoso, y ella peleaba por extender la edad pediátrica en el Hospital Nacional de Niños para ese tipo de pacientes crónicos. Yo creo que hay problemas que todavía siguen. Usted se forma como pediatra, ¿y dónde empieza a trabajar como pediatra? Bueno, pasé a hacer investigación y salud pública en el Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica. Ahí estuve como 2 años haciendo investigación. Eso era algo que a mí me llamaba mucho la atención, que también le agradezco al doctor Leonardo Mata la solidez que me dio para poder interpretar estudios de investigación, para hacer con buena metodología los procesos de investigación, y a los compañeros de aquel entonces. El doctor Leonardo Mata, el microbiólogo. Graduado aquí en la Universidad de Costa Rica. Sí, que está íntimamente ligada a la de Alfonso Trejos Williams. Sí, claro, que otra fue su maestro. Señera, también profesor mío en la Escuela de Medicina. Entonces yo, como ve, claro, uno es producto de una serie de historias, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo se dedicó a la investigación? 2 años estuve con Leonardo Mata en el inicio, en la Universidad de Costa Rica, y de ahí pasé al ICIENSA, al Instituto Costarricense de Investigación, Enseñanza en Nutrición y Salud, también haciendo atención clínica e investigación. Y ahí estuve como 1 año, 2 años, y después me llamaron al Ministerio de Salud
para que me hiciera cargo de lo que se llamaba Unidad de Salud del Niño, que después se convirtió de Salud del Niño y el Adolescente, y ahí me quedé en el ministerio hasta terminar mi carrera profesional. Hasta que se pensionó. Hasta que me pensioné. ¿Cuántos años trabajó en el ministerio? Del año 79 al 2007. ¿Qué significó para usted el Ministerio de Salud? ¿Cuán importante es el Ministerio de Salud en el Bueno, país? yo creo que el Ministerio de Salud se ha transformado en los últimos 20 años. Y uno podría decir que el Ministerio de Salud que yo conocí cuando yo ingresé al ministerio era un ministerio cuyo énfasis estaba en la prestación de servicios de atención primaria, llamados de atención primaria, que era en realidad el primer nivel de atención. Yo fui directora de salud comunitaria y apoyé la Dirección de Salud Rural en aquel entonces, cuando teníamos los puestos de salud y los centros de salud del ministerio. Entonces ahí aprendí, junto con los técnicos de atención primaria y los médicos de los centros de salud, y sobre todo las enfermeras de salud pública, lo que era hacer un programa de salud pública a nivel de base. Yo creo que para mí ese ingreso al ministerio en los años 79, 80 fue un aprendizaje. Fue una manera de ver cómo se organizaba, ya no solo la atención clínica individual, sino cómo se organizaban los servicios para asegurar el acceso a poblaciones de bajo ingreso de un servicio de buena calidad. Y el ministerio en ese tiempo brindaba servicios integrales, dábamos atención de la enfermedad prevalente y además de acciones de prevención y promoción de la salud. Y ahí entendí lo que era la atención integral, que era indispensable desarrollarla para poder abordar con éxito los problemas de salud de la población. Después el ministerio entra, que yo creo que fue una decisión que hay que defender, que fue el traslado de estos servicios de atención directa a las personas a la seguridad social. Después de la crisis económica de los 80, el Ministerio de Unidad no tenía capacidad económica para mantener esto. Además había una cierta duplicación con la caja. Se le pasan los servicios a la caja y tenemos ahora los EBAIS, que nacen de esa conceptualización de los puestos de salud y de los centros de salud del ministerio, acercando los servicios de salud a las comunidades. Yo creo que era necesario este paso para fortalecer el sistema. Muchos dicen que esto debilitó a la caja en sus finanzas porque le dio una gran cantidad de obligación y el ministerio no le dio los recursos financieros que tenía para poder sostener. ¿Y qué piensa usted de eso? Yo pienso que hay una responsabilidad del Estado, que está definida en la Constitución, de asegurar la cobertura universal a toda la población, y que el Estado tiene que ser garante del financiamiento de la seguridad social. Y yo creo que eso tiene que quedar con absoluta claridad de qué es lo que tenemos que entender. Si a la caja tiene que atender a toda la población, entonces démosle los recursos necesarios para hacerla sostenible financieramente. ¿Qué piensa de este reto que asume usted 7 años después de jubilarse? Bueno, yo creo que es un reto muy interesante. Estamos en un contexto de una nueva forma de hacer política que entusiasma realmente, y creo que es una oportunidad. Y no pude decir que no a una oportunidad donde las autoridades también de la seguridad social entienden un discurso de salud pública y que podemos hacer un trabajo en conjunto en beneficio de la gente. ¿Qué es lo urgente de hacer? Yo creo que tenemos que definir políticas en conjunto. Esa es la responsabilidad del ministerio, y vamos a activar un Consejo Sectorial de Salud, que se le vamos a llamar Consejo Nacional de Salud, donde estén todas las instituciones del sector y donde podamos definir prioridades de trabajo en conjunto. Me da la impresión de que en este sector, como en otros, a veces hay divorcios entre instituciones, sí, claro, y hay duplicidad de funciones y hay rivalidades entre la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social o el presidente y el ministro de Salud o la ministra de Salud. Así es, ha sido así tradicionalmente, porque yo creo que no se entiende muy bien la misión de cada una de las instituciones, y mientras no se entienda muy bien cuál es el rol de cada una, pues cada uno va a sentir que se le están invadiendo su espacio cuando no se entiende muy bien por qué estás ahí.
Y yo creo que ese es un proceso que lo vamos a ir desarrollando haciéndolo. Porque por más documentos que existan, que hay muchos, no se va a entender mientras no se hagan cosas en conjunto. Y que se demuestre que es posible trabajar en conjunto, fortaleciendo el quehacer de uno y el quehacer de la otra. ¿Qué ha significado en su vida ser médico? O médica, no sé cómo dice usted. Doctora. Médica. Médica. Pues yo creo que ha sido el campo clínico a mí me encantó. La salud, la atención pediátrica me fue una adquisición mía en la vida muy importante, porque eso le da un background a uno clínico que perdura, la formación y la manera de aprender. Es lo que perdura a lo largo del tiempo. Pero yo puedo decirle que el campo que me ha significado más en mi quehacer es el de la salud pública, una disciplina que aprendí con gran rigor metodológico en la Universidad de Antioquia, la Universidad de Salud Pública en Medellín. Ahí que recibió un posgrado. Un posgrado en salud pública. ¿Cuánto vivió allá? Año y medio. Y entonces fue una... Ahí se hizo salubrista también, de alguna manera. Bueno, ya lo venía haciendo al hacer investigación con Leonardo Mata, porque Leonardo Mata es un salubrista. Sí, claro. Yo creo que es un epidemiólogo, es microbiólogo, pero también tiene es epidemiólogo, y yo creo que tiene una concepción de salud pública, como era Alfonso Trejos Willes. Alfonso Trejos Willes era microbiólogo, pero él no era un salubrista, era un hombre de una cultura en salud pública muy vasta. Así como para ponerles ejemplo. Entonces, es decir, la salud pública a mí me ha enseñado muchísimo, me ha llenado de mucha satisfacción, también de muchos y profundos a veces problemas, pero... Usted trabajó en investigación. ¿Hace falta investigación en el país? Sí, por supuesto. Claro que sí. Esa es una de las áreas que hay que fortalecer. ¿Tiene hijos usted? ¿No tiene? Tengo 3 hijas. 3 hijas. Soy casada hace 40, yo me casé en el 70. 44 años. 44 años de casada, tengo 3 hijas. ¿Qué hacen sus hijas? La mayor de 40 años es médica oftalmóloga, la segunda es periodista y la tercera es relacionista pública. Las 3, la mayor tiene 3 hijos, una niña y dos niños, la segunda una pareja, y la tercera acaba de ser mi abuela con una niña de 2 meses. Me llama la atención que usted es hija de una nicaragüense, y también hay toda una realidad de salud pública con el pueblo nicaragüense. Sí. ¿Qué hace falta? Así como usted descubrió a los indígenas en Ciudad Colón, ¿qué hace falta con los migrantes? ¿Qué hace falta con respecto a los migrantes en materia de salud? Yo creo que el tema de migración es un tema que es bastante complejo y que no solo es de Nicaragua, porque tenemos migrantes, hay migrantes de migrantes, y el trato que reciben unos y otros puede ser diferenciado de acuerdo con su nivel de ingreso. Entonces, yo creo que la discriminación que se hace de algunos migrantes no es por su nacionalidad, es por su condición de pobreza o de marginalidad. Entonces, yo creo que eso es parte del trabajo que tenemos que hacer, porque es desmitificar la cara de ese migrante y hacerla más cercana a nosotros, más humana. Yo creo que eso es un trabajo que ha venido haciendo desde el teatro, mucha gente, desde la literatura, César Meléndez, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces eso es algo que hay que forzar, que hay que reforzar, que hay que darle una relectura a esa cara del migrante. Yo le encuentro a usted una gran alegría, una gran ilusión de la vida, del trabajo. Sí, me gusta lo que hago. Sí. Y se actúa conforme con lo que se piensa. Yo creo que eso da mucha paz. Y eso se transmite. Muchas gracias por estar aquí. Con muchas gracias, Camilo. Ha sido un honor, Gracias al doctor Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional que patrocina este espacio, que permite esta producción. Ya vamos a publicar un libro con 80 historias de vida de médicos. Gracias a Javier Murillo y a Diego Blanco en la producción de este espacio, a don Alexander Azofeifa Monge, quien es el gerente de la Unión Médica Nacional. Gracias a la doctora María Elena López Núñez, nueva ministra de Salud, médica, pediatra,
y gracias a usted por acompañarnos, que esté muy bien. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33.